Japón. Este es el puente Akashi Kilo. Con un arco principal de casi 2 kilómetros, es el puente colgante más largo del mundo. Es como coger una sección entera de la M25 con sus embotellamientos de camiones y la elevamos en el aire a una altura de 30 metros, con el firme también, y la extendemos de un acantilado a otro. Son grandes obras de ingeniería. Uniendo a personas de ambos lados de los ríos más anchos y de los barrancos más profundos, en el mundo de los puentes el colgante es el rey. He notado que el puente se movía un poco. Sí. Es interesante. La tierra se ha movido para usted. Los constructores de puentes llevan 200 años tratando de perfeccionar esta compleja estructura, luchando para superar límites y aprendiendo algunas duras lecciones, a menudo a fuerza de fracasos. Es algo realmente horrible. Hace que se me erice el pelo de la nuca, porque no me apetece nada ir allí. Diseñar puentes colgantes cada vez más largos en lugares cada vez más difíciles. Ese es el reto al que se enfrentan quienes los diseñan, mientras se esfuerzan por construir el puente colgante definitivo. Ingenio al límite. Puentes colgantes. El puente colgante es la única estructura conocida por el hombre que puede abarcar más de 1,5 kilómetros sobre algo. Desafía a las leyes de la gravedad y simplifica las travesías difíciles. Tanto en sus tramos como en sus torres, la magia de este puente consiste en cómo está distribuida la carga en los cables y en los anclajes. Este puente tiene que resistir muchas fuerzas: su propio peso, el clima y el peso del tráfico. Cada año 40 millones de vehículos cruzan el puente colgante Golden Gate en San Francisco. El puente colgante del estrecho de Menai en el norte de Gales es uno de los más antiguos del mundo. La mayoría de sus contemporáneos se desmoronaron debido al mal diseño y a la falta de comprensión sobre el funcionamiento de este tipo de puentes. Chris Weiss diseñó el puente Millennium de Londres y es profesor de diseño de ingeniería civil o de caminos. Al igual que todos los ingenieros, se anticipa constantemente a las amenazas que se ciernen sobre los puentes colgantes. Cuando trabajamos en el diseño de un puente, tomamos en cuenta todos y cada uno de los fenómenos naturales que podamos imaginar, como la gravedad, el viento, los huracanes, y luego tenemos que pensar también sobre lo que ocurriría si un terrorista atacase un puente, porque cualquiera de estos grandes puentes es un objetivo ideal para los terroristas. Imagínense que alguien quiera destruir el Golden Gate o el puente de la bahía de Sydney, y al construir un puente tenemos que pensar en lo que ocurriría si alguien cortase uno de los cables. Por ejemplo, el puente Millennium está diseñado de modo que cierto número de cables, y no les puedo decir cuántos, pueda ser eliminado en un ataque terrorista y el puente sobreviva. Sin nada que lo soporte desde abajo, la longitud de un puente colgante se calcula por el tramo entre las dos torres. Torres. Las torres de un puente colgante son como los postes de un tendedero de ropa. El cable principal cuelga entre las dos. Las torres probablemente sean lo más importante. Si las torres fallan, se desmorona todo el puente. Pero el funcionamiento de las torres es una sorpresa. Tienen propiedades semejantes a las de un árbol. Si se imaginan a un árbol en un vendaval, no trata de mantenerse rígido y resistir el viento por la fuerza, sino que cede, y al ceder permite que el viento disipe su energía. Los ingenieros tardaron años en aprender los principios básicos. Sin unos cuantos pioneros clave, no tendríamos el puente de suspensión que vemos hoy en día. El puente colgante de Clifton es una obra maestra de la ingeniería, diseñado por Isambard Kingdom Brunel en 1829, cuando tenía 23 años de edad. Su diseño fue tan perfecto que ha permanecido sin cambios estructurales hasta nuestros días. Lamentablemente, Brunel falleció 5 años antes de que estuviese terminado. Las torres de mampostería tienen una altura de 26 metros, pero pronto resultó evidente que la mampostería tenía sus límites. Los puentes más largos necesitaban torres más altas, y las torres de mampostería jamás podrían ser lo suficientemente altas. Y ese no era el único problema. La mampostería es un material quebradizo. Si se sacude, se desmorona como un castillo de naipes. Estas son las secuelas del terremoto que asoló San Francisco en 1906. 25.000 edificios quedaron destruidos. Nunca habían sido más evidentes las limitaciones de la mampostería. Luego llegó el acero, y con él la posibilidad de construir torres más altas, y por lo tanto, puentes más largos como el Golden Gate. Y el acero tenía otra ventaja en las zonas propensas a los terremotos como San Francisco.
era dúctil. Dúctil significa que no se quiebra fácilmente. Es lo contrario de quebradizo. Y siendo dúctil, hay dos motivos para querer que sea dúctil. Uno es que avisa que está a punto de desmoronarse, que cuando empieza a doblarse se puede ver que algo está pasando. Y el otro es que en un caso dinámico absorbe energía, porque se puede desplazar hacia atrás y hacia adelante, mientras que con materiales quebradizos solo hace bang y se va todo abajo. No hay aviso alguno, no hay absorción de energía, todo se rompe a la vez. Cuando se inauguró el puente Golden Gate en 1937, se convirtió en el puente más largo del mundo. Con unas torres de casi 230 metros, casi 10 veces más altas que las del puente colgante de Clifton. El Golden Gate se convirtió en un icono mundial. El acero dominó durante 50 años, pero lo hizo a un precio muy alto, y en la década de 1970, los diseñadores encontraron una solución: unir la flexibilidad del metal a la comodidad del cemento. El camino hacia adelante era el hormigón armado con acero. Haciendo realidad una ambición personal, Chris Wise va a ver el funcionamiento interno del primer puente del mundo que se construyó con torres de hormigón, el puente Humber, en East Yorkshire. No, se comporta sorprendentemente bien. Quiero decir que casi esperaba ver cómo se movía, porque cuando se observa desde el nivel del suelo, Sí. tiene un aspecto esbelto. Se ve una cosa fantástica de un lado a otro del agua, y casi esperas ver cómo se mueve. Esperas que esté un poco más vivo. Inaugurado en 1981, el puente Humber es hoy el cuarto más largo del mundo. ¿A qué velocidad sopla el viento? Echemos un vistazo. A unos 10 metros por segundo. A unos 40 kilómetros por hora aproximadamente. He notado que el puente se movía un poco. ¿Sí? Es interesante. ¿La Tierra se ha movido para usted? Sí. Con torres de hormigón armado, hoy en día los puentes colgantes se pueden construir a una velocidad que habría asombrado a los primeros pioneros. Pero lo realmente ingenioso del puente colgante es el sistema de suspensión compuesto por el cable principal y los tirantes. Todo depende del cable, que es además el talón de Aquiles del puente. Cables. Cuando Brunel construyó el puente colgante de Clifton, utilizó 4.200 cadenas de segunda mano que habían estado en el puente Hungerford de Londres. Antiguamente utilizaban cadenas para la suspensión de los puentes y hacían los cables de cadenas de hierro forjado, hechas de montones y montones de piezas individuales, y era muy complicado, se tardaba muchísimo. Las pesadas cadenas significaban que una buena parte de la fuerza del puente se dedicaba a soportar su propio peso. Así se limitaba la longitud y el tráfico. Luego, hacia finales del siglo XIX, un hombre que trabajaba en América iba a cambiarlo todo. Este es el puente Roebling de Cincinnati. Lleva el nombre del hombre que lo diseñó, John Roebling, un genio atormentado. Estaba obsesionado por fomentar un innovador diseño para puentes. El puente de Cincinnati solo fue un simulacro del puente que le daría fama internacional a Roebling. En 1883, el puente de Brooklyn, en Nueva York, se iba a convertir en el campeón del mundo. Una vez terminadas, sus torres iban a tener una altura de 84 metros y 30 centímetros, las estructuras más altas de Manhattan en aquella época. Lo que más me asombra del puente de Brooklyn es su complejidad y la época en la que fue construido. Hay que recordar que el puente se comenzó en 1869, un par de años después de la Guerra Civil. No había electricidad. No había maquinaria, no había motores de combustión de gas. Este puente se construyó con la única ayuda de motores de vapor y fue construido a mano, literalmente. Pero lo realmente ingenioso de Roebling fue cómo hizo el cable principal. No utilizó cadenas de hierro forjado, sino que empleó el material nuevo más moderno, el acero. Y para que el puente fuese más ligero, hiló el acero de un lado al otro del río. El cable principal es la cuerda de salvamento del puente, y este cable está hecho de miles de cables de puente, que tienen el diámetro aproximado de un lápiz, y hay miles de dichos cables en el interior del principal. Ese paso hacia los cables de hilados en Nueva York, en la década de 1860, cambió la apariencia de los puentes colgantes para siempre. 100 años después, cuando Doug Strachan trabajó en la construcción del puente Humber, el hilado de cable se había convertido en un